Un cordial saludo. Hoy estamos con la tercera y última parte del seminario de investigación 3. Hoy vamos a ver la inversión en campo, el muestreo, la recolección y análisis de datos. Entonces, la pregunta problematizadora de hoy es cómo abordar el trabajo de campo, la muestra y el tratamiento de información en una investigación cualitativa para el estudio de cuencas hidrográficas. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver cómo es la inmersión en campo, el muestreo, la recolección y el análisis de datos. Primero que vamos a ver es el proceso de inmersión en campo. Entonces aquí vemos que al iniciar la investigación se requiere que el investigador sea observador mientras transcurre la investigación. El proceso se concentra en ciertos aspectos de interés cada vez más vinculados con el planteamiento del problema, que al ser la tipología de investigación cualitativa altamente flexible, puede ser modificado. Entonces, cuando vemos que hay una inmersión en campo, los investigadores tienen que observar cada realidad específica de una población determinada. Entonces aquí nos hacemos varias preguntas o el investigador debe reflexionar sobre varias preguntas como si el ambiente definido contiene los casos, personas, eventos, situaciones, historias o vivencias que necesitamos para responder esas preguntas de investigación que ya fueron propuestas. ¿Es factible realizar la recolección de los datos? ¿Podemos acceder a los datos que necesitamos? Estas tres preguntas son básicas en el estudio o en la etapa de inmersión en el campo. Ya habíamos visto las clases anteriores y ya ustedes hicieron su pregunta problematizadora, teniendo en cuenta estas variables, estos factores de cada tipo en particular, ¿sí? Entonces ya cuando tenemos esta pregunta, ahora vamos a mirar si nos podemos involucrar con estas comunidades y cómo lo podemos hacer. Entonces, para hacer esta inmersión en campo, para poder ingresar aquí, es necesario tener varias actitudes y es, primero que todo, tener una capacidad de observación, de mirar la realidad, no desde un punto de vista objetivo, sino subjetivo, ¿sí? Y pudiendo tal vez ser muy analista de estas observaciones, percibir esta realidad, percibir cuáles son realmente sus problemas o las características de este tipo de comunidad o de esta población determinada. Ver, una cosa es observar, ¿cierto? Observamos el comportamiento social, observamos si hay crecimientos de agua, en fin. Y otra cosa ya es ver. Ver ya significa especificarnos en un punto. Y saber escuchar lo que dicen las personas. Muchas veces necesitamos escuchar. Solo escuchar no significa con voz directamente, solo saber escuchar en expresiones, en este tipo de comunicación verbal y no verbal. Entonces, cuando nos vamos a entrar en este trabajo de campo, lo primero que necesitamos y que tiene que tener como características los investigadores es ser amables, ¿sí? La amabilidad es indispensable. Empatía, ponernos en el lugar del otro. A veces nosotros creemos que porque hemos estudiado un poquito más o hemos tenido oportunidades diferentes, entonces puedo ser un poquito creernos más. Entonces, cuando nos ponemos en el lugar de los demás hay una empatía. Trabajo cooperativo, cooperar con la comunidad. Es bonito identificarnos y dependiendo del lugar donde estamos para ganarnos la confianza de las personas sin simular ser otra persona, ¿no? Sin simular que nos gusta sembrar plantas y que nos gusta proteger los recursos naturales,
sabiendo que tal vez en nuestro interior no es así. Entonces, no hay que simular ser otra persona. Pero cuando entramos a una comunidad es necesario cooperar con ellos, trabajar en equipo, estar abierto a todos los tipos de opiniones. Las personas, cada una tal vez tiene conceptos predeterminados que a nosotros no nos convence. Por ejemplo, que el humedal que está al lado de la casa es no presta ningún servicio. Tal vez no estamos de acuerdo, pero necesitamos escuchar todo este tipo de opiniones para después poder complementar. Y básicamente nosotros nos ganamos la confianza de las personas con honestidad, con amabilidad, con la cooperación. Entonces es necesario no mentir. En muchos trabajos de campo se miente, y esto pues no es, esto en contexto, en ningún aspecto de la vida es bueno, ¿no? No solo querer estar y solo tener a la comunidad para tomar unas entrevistas y saber la realidad, es demostrar un genuino interés en tratar de solucionar ese problema que hemos visto. El saber escuchar, el saber escuchar es parte fundamental en las comunidades y en cualquier tipo de comunicación. A veces nosotros nos hablan y no escuchamos. Y básicamente también tener paciencia. Cada comunidad es diferente, a veces no tienen tiempo de atendernos, a veces perdemos el tiempo. Entonces, algo característico cuando vamos a trabajar en campo, algo característico y fundamental es tener paciencia. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a trabajar en campo, vamos a ponernos en un lugar como si fuéramos unos detectives privados que tenemos que ir a solucionar un caso de un robo, un ejemplo. Entonces, cuando nos ponemos en este caso de detectives, un ejemplo, lo que va a hacer el investigador en el campo es, lo primero que va a hacer es observar el lugar de forma holística, de forma general. Aquí se recogen los objetos de ese contexto que ya habíamos identificado antes, por ejemplo, las consecuencias del incremento de la temperatura o cambio climático en una comunidad determinada y sus factores de siembra o factores de comportamiento. Ya tenemos aquí unos objetos, un contexto determinado. Pero ya lo tenemos eso claro. Entonces ya llegamos en este caso a analizar el caso donde fue el incidente, en este caso como investigadores de un robo. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos unos datos preconcebidos, ahora somos inquisitivos. ¿Por qué esto? ¿Qué significa? ¿Cómo se relaciona este planteamiento de lo que yo planteé en mi pregunta con lo que está realmente ocurriendo? ¿Qué ocurre o qué sucedió y el por qué sucedió esto? Ya tenemos una serie de preguntas que vamos complementando, que ya más adelante la vamos a ver en esta toma de datos. Y lo último que se hace es descripción del ambiente. Entonces acá ya se describe que en este caso, como si llegase la policía, le estamos diciendo, en este caso de nuestro detective analizando un robo. Entonces vamos a contarle qué fue lo que pasó, el lugar, todas estas herramientas que le permite a él también adentrarse en esta información. Entonces nosotros acá hicimos un mapa de lo que ocurrió, preguntamos a los vecinos, ¿sí? En nuestro caso de investigación, entonces tenemos siempre que tener estas tres. Entonces observar de forma general, ser inquisitivo y describir el ambiente. Entonces los lugares, las personas, los objetos, los seres vivos que hacen parte de esto, y transportar al lector al sitio de investigación. Entonces con mapas de contexto, diagramas, cuadros, esquemas, todo lo que nos permita reflejar esta realidad de lo ocurrido allí de forma gráfica o de forma mental. Diseño del muestreo cualitativo. Entonces, cuando se realiza este muestreo cualitativo, lo primero que se hace es la muestra. Entonces, en el proceso cualitativo,
grupos de personas, eventos, sucesos, comunidades, entre otras, sobre el cual se habrán de recolectar los datos sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se estudia. Esta es la muestra, ¿sí? Estos grupos de personas, eventos, sucesos, comunidades. Entonces, ya nosotros anteriormente hicimos la inmersión inicial, la cual nos sumergió en el contexto, y al mismo tiempo recolectamos y analizamos datos. Seguramente observamos diferentes sucesos que nos permiten antes tener esta muestra. Entonces, desde que nosotros estamos empezando a recolectar nuestra información para este proceso de investigación, y en todo el proceso vamos a tener una muestra. Esta muestra, como habíamos dicho, puede cambiar. Entonces, el muestreo de la investigación cualitativa se guía por uno o varios propósitos. La muestra se determina durante o después de la inmersión inicial. Se puede ajustar durante cualquier momento del estudio. No es probabilística, no busca generar resultados. Busca tipos de casos o unidades de análisis que se encuentren en el ambiente o contexto. Y su número se define a partir de la naturaleza del fenómeno, la capacidad de recolección y análisis, saturación de categorías, entendimiento del fenómeno. Entonces tenemos unos tipos de investigación, de muestra en la investigación cualitativa, los cuales pueden ser no probabilísticos o directamente dirigidos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos de voluntarios. En este tipo de muestreo de voluntarios es cuando unas personas quieren que les hagan esta investigación. Entonces nosotros vemos que están investigando sobre el proceso de aprendizaje y quiere uno participar. Entonces, voluntarios. De expertos, es decir, por ejemplo, en un estudio de investigación donde dicen cuál es el compromiso de los ambientalistas de los ambientalistas graduados o con un título universitario, o de los ambientalistas que han trabajado toda la vida en el campo o en la parte social, así no hayan estudiado. Entonces, este tipo ya son de expertos, ya estamos involucrando. De casos tipo, entonces en esta particularidad, entonces ya se investiga efectivamente o particularmente en un tipo de población. Por ejemplo, niños de 7 a 14 años, cuál es la metodología que están estudiando, en fin. Por cuotas, en este caso ya tenemos un estudio estadístico, por ejemplo en un supermercado, y nos van a decir, escojamos a personas entre los 40 a 68 años para mirar el nivel de consumo de Internet. Y orientados a la investigación cualitativa, son todos estos estudios de diversas o de máxima variación, estudios homogéneos, en cadena o por redes, estudios de casos extremos, por oportunidad, teóricas o conceptuales, confirmativos y de casos importantes. El tamaño de la muestra. Estos tamaños pueden variar, ¿sí? Dependiendo, pero en la investigación cualitativa el tamaño de la muestra no se fija a priori. O sea que no vamos a identificar cuál debería ser el tamaño de la muestra antes de la recolección de datos. Esto se va haciendo cuando ya nosotros tengamos los datos, que ya como veíamos en la diapositiva de la tarea, estos datos pueden variar. Se establece un tipo de unidad de análisis y a veces se perfila un número aproximado de casos. Pero la muestra final se conoce cuando las nuevas unidades que se añaden ya no aportan información o datos novedosos. Es decir, saturación de categorías. Esta saturación de categorías es hasta donde dejamos esta muestra, ¿sí? Cuando ya las nuevas casos no aportan datos. Diversos autores recomiendan ciertos tamaños mínimos de muestras, número de unidades o casos,
Para diversos estudios cualitativos no hay parámetros definidos ni precisos. Reformulación de la muestra. Entonces, ¿cuándo se debe reformular la muestra? Cuando se tiene que volver a identificar esta muestra. En los estudios cualitativos, la muestra planteada inicialmente puede ser distinta a la muestra final. Es posible agregar casos que no habíamos contemplado o excluir otros que sí teníamos en mente. La composición y el tamaño de la muestra cualitativa depende del desarrollo del proceso inductivo de investigación, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vamos avanzando en este proceso de inducir a esta investigación, puede cambiar el tamaño de la muestra. Tenemos unos métodos de recolección y análisis de datos. Entonces, estos métodos, ¿cuáles son? Ya decíamos que son el muestreo, la recolección y el análisis de datos. Van todos en actividades casi paralelas, ¿sí? La información que vamos recogiendo, podemos identificar muestras, y la recolección de datos se pueden ir haciendo de forma paralela. ¿Por qué nosotros desglosamos? Pues para entender cada tipo, cada diseño, ¿sí? Lo que es la muestra y la recolección de datos. Pero en la investigación cualitativa no hay un orden, se pueden ir haciendo todos de forma paralela. ¿Qué es recolección de datos? Es el acopio de datos en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. Es decir, esta recolección de datos se hace en el campo, se hace en el origen de nuestro problema, de nuestra pregunta-problema. Ocurre en los ambientes naturales y cotidianos. En el caso de seres humanos en su vida diaria, cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, entre otras. Es ver la realidad de cada comunidad, ver la realidad de cada grupo que cual vamos a identificar. Entonces, estas unidades de análisis que vamos a realizar en con esta recolección de análisis de datos tenemos unas unidades de análisis que son los significados. Entonces, para recoger los datos vamos a mirar cuáles son los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la vida social, como definiciones, ideologías o estereotipos. Entonces acá, por ejemplo, es qué significa una vasija, qué significa el pictograma, qué significa la montaña. Sí, pero en el casos de estudio de consulta previa, cuando alguien va a hacer un puente y va a afectar los pictogramas que hay en determinada región, o cuando va a afectar el curso del agua, ¿qué significado tiene ese río? Prácticas. Es una unidad de análisis conductual que se refiere a una actividad continua, definida por los miembros de un sistema social como rutinaria. Por ejemplo, lo que hace un profesor con sus alumnos, lo que hace el señor que vende el mercado en la plaza, lo que hace el transportador, ¿sí? Cada un tipo de prácticas es una unidad, de esa comunidad es una unidad de análisis. Episodios, estos implican sucesos dramáticos y sobresalientes, por ejemplo, los desastres naturales, accidentes y otros eventos traumáticos se consideran episodios y sus efectos en las personas se analizan en diversos estudios. Encuentros. Es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. Por ejemplo, cuando alguien visita al médico, cuando alguien va a comprar algo en la tienda. Estos encuentros hace que sea también fuente de recolección de datos. Papeles o roles son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. ¿Qué papel juega cada persona en esta sociedad? ¿Qué papel en esta comunidad? Alguien tiene un papel determinado también, pues una unidad de análisis. Grupos. Representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido, que están ligados entre sí por una meta y que se consideran a sí mismos como una entidad. Organizaciones.
son unidades formadas con fines colectivos, por ejemplo, las cooperativas, por ejemplo, las juntas de acción comunal, los sindicatos, las ONG, estas organizaciones también nos brindan mucha información. Comunidades, se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente. Otra unidad de análisis son las subculturas. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecen la aparición de una nebulosa unidad social, por ejemplo, grupos de música determinadas, las subculturas, personas que les gusta determinada música o equipos de fútbol, o en fin, cada una subcultura. Estilos de vida son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número de personas en una situación similar. Por ejemplo, las personas que tienen dinero y les gusta ir a los mejores restaurantes, o las personas que no tienen dinero y les toca tal vez un lavadero comunal en algunas poblaciones, en fin, estilos de vida. Procesos. Conjuntos de actividades, tareas o acciones que se realicen o suceden de manera sucesiva o simultánea con un fin determinado. Entonces acá hay procesos de los seres, pero también un proceso, depende de una finca, el proceso de crianza, de cría y engorde de algunos animales, en fin, todo este tipo de procesos. Y diadas son parejas que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Entonces acá hay una estrecha relación, digamos, en parejas, en amigos, en compañeros de trabajo o hasta en enemigos, porque en medio de todo también siempre van a estar ahí, ya sea insultándose o no debería ser pros. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. Los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. El investigador debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por qué está en el contexto. Lo más difícil es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva interna y otra externa. En cada estudio debe considerar qué papel adopta y qué condiciones lo hace e ir acoplándose a las circunstancias. Toma una postura reflexiva y procura minimizar la influencia que sobre los participantes y el ambiente pudieran ejercer sus creencias, fundamentos o experiencias de vida asociadas con el problema. De esta forma, es necesario reflexionar sobre cuál es la estrategia de muestreo más pertinente para lograr los objetivos de investigación, tomando en cuenta criterios de rigor estratégicos, éticos y pragmáticos. Por lo general son 3 factores que intervienen para determinar o sugerir un número de casos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que es necesario cuando vamos a hacer este papel de investigador, no inducir respuestas y comportamientos de los participantes, lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos, tener varias fuentes de datos, personas distintas, mediante métodos diferentes, recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única, es decir, hombres y mujeres que experimentan un mundo de manera distinta. Por ejemplo, en esto cuando hablamos de las subculturas, los jóvenes urbanos tienen una realidad diferente a los jóvenes tal vez de las poblaciones rurales. No hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes, tampoco tratar de darles terapia, pues no es el papel del investigador. Lo que sí puede hacer es solicitar la ayuda de profesionales y recomendar a los participantes que la consulten. Entonces, cada uno de ustedes en los proyectos que va a realizar, si les vamos a decir, no, acá va a haber una remoción de masa, acá van a haber, entonces se preocuparían, ¿cierto? Entonces es necesario no alertarlos de cosas que estamos haciendo, simplemente su presente y su realidad. Observación cualitativa. No es mera contemplación, sentarse a ver el mundo y tomar notas.
Implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente, estar atento a los detalles, sucesos, eventos o interacciones. La entrevista activa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, el entrevistador, y otra, el entrevistado u otras entrevistados. En el último caso podría ser tal una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de manufactura. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjuntas de significado respecto a un tema. En la investigación cualitativa se realizan entrevistas estructuradas que tienen una secuencia de temas y algunas preguntas sugeridas. Presentan una apertura en cuanto al cambio de tal secuencia y forma de las preguntas de acuerdo con la situación de los entrevistados. Orden de formulación sugerido de las preguntas en una entrevista cualitativa. Entonces, lo primero serían preguntas generales y fáciles, preguntas complejas, preguntas sensibles y delicadas y preguntas de cierre. En este caso, una entrevista enfocada requiere experiencia, cuidado y habilidad, porque está concentrada en experiencias objetivas, actitudes o respuestas emocionales a situaciones particulares. Una entrevista enfocada ha sido aplicada generalmente a personas que han participado en una situación concreta, como decir una participación en una transmisión de radio o que han observado una situación social definida. En este caso, el entrevistador ha analizado detenidamente la situación antes de la entrevista y diseña una guía en que están determinados los puntos más salientes de la encuesta y las hipótesis que hayan relacionadas con los datos que deben ser obtenidos en la entrevista. Entonces acá teníamos unas hipótesis, nosotros tenemos que estructurarlas en este tipo de preguntas siguiendo estos factores: preguntas generales a fáciles, y por último las preguntas de cierre y las preguntas sensibles y delicadas. Otra metodología son las sesiones en profundidad o grupos de enfoque. En esta técnica de recolección de datos, la unidad de análisis es el grupo, lo que expresa y construye, y tiene su origen en las dinámicas grupales, muy socorridas en la psicología. El formato de las sesiones es parecido al de una reunión de alcohólicos anónimos o a grupos de crecimiento en el desarrollo humano. Se reúne un grupo de personas para trabajar los conceptos, las experiencias, las emociones, las creencias, categorías o los temas que interesan en el tratamiento de la investigación. El centro de atención es la narrativa colectiva. A diferencia de las entrevistas, aquí se busca explorar detalladamente esas narrativas individuales, es contarnos el comportamiento tal vez de climático y su variación, o el comportamiento de crecientes de los ríos, entre otras. En este caso, entonces, estas historias orales se ven beneficiadas también otras prácticas como la entrevista, porque acá se hace un reportaje testimonial, ¿sí? Entonces, cuya estrategia es utilizar preguntas abiertas en un clima de confianza e intimidad, lo cual permite obtener información de diversa índole, hasta personal, porque cuando trabajamos de esta forma con las comunidades o en una aula de clases, trabajamos mucho con esas experiencias, a diferencia de que una entrevista es como más sesgada, la cual puede ser significativa, dado que se incluyan datos objetivos de la vida de las personas, junto con los valores, juicios, ideas, ideologías y demás representaciones simbólicas. Acá tenemos otra metodología, son los documentos, registros, materiales y artefactos.
Entonces, es una fuente muy valiosa de datos cualitativos. Son los documentos, materiales y artefactos diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central del estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran o delinean sus historias y estatus actuales. Les sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal. Es decir, por ejemplo, acá podemos utilizar varios al tiempo, ¿cierto? En una recopilación de historias de vida podemos hacer entrevistas y también vamos a utilizar diferentes materiales. Por ejemplo, es necesario que en estos casos se grabe todo, ya tenemos los celulares que graban todo, una cámara de video, fotografías determinadas que nos permiten después tener este registro. Otros artefactos serían, por ejemplo, las cartas, que dependiendo del tipo de investigación, las cartas que pueden haber, o las fotografías de algún evento, de cómo era antes, para saber cómo ha cambiado, en el caso del clima o de cultivos, cómo era el proceso antes. Entonces la fotografía nos permite guiarnos. Vasijas, hasta la ropa cómo ha cambiado, la ropa nos puede ser, los grafitis, con un grafiti se puede identificar también lo que quiere decir en esta comunidad el grafiti, donde qué mensaje nos está dando este tipo de materiales. Entonces tenemos varios, ¿cierto? Tenemos herramientas, fotografías, grafitis, cartas, vestuario, entre otros. La selección y uso de herramientas metodológicas para apoyar la clarificación de los procesos cognitivos y las formas como se mira el entorno y al otro, obligan a un afinamiento del instrumental en respuesta a la complejidad de los procesos involucrados. Un proceso interesante para estudiar tales dinámicas resulta el análisis de las percepciones visuales, entendidas como construcciones sociales e individuales altamente seleccionadas, que proporcionan posibilidades y procedimientos por tomar en cuenta. Es decir, que en este caso la relación entrevista-fotografía se convierte en una herramienta que permite obtener información, cuya naturaleza demanda la utilización. ¿Sí? Tenemos también biografías e historias de vida. Es otra forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación cualitativa. Puede ser individual, un participante o un personaje histórico, o colectiva, una familia, un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y vivencias. Entonces aquí también hay lugares donde el señor que toda la vida ha trabajado defendiendo el humedal, defendiendo la cuenca, son líderes que necesitamos saber su vida, lo que ha tenido que atravesar o lo que ha pasado en su defensa del territorio y demás. Nos sirve muchísimo para complementar nuestra investigación. Para realizarla se suelen utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos, artefactos personales e históricos. Entonces acá yo me quiero devolver un poco a la observación, ya que esta observación, como decíamos, permite identificar muchas variables. Ya que la observación es la principal herramienta en la etnografía. La técnica por excelencia en la etnografía ha sido y es la observación participante. Se advierte sobre la simplificación que implica pensar que esta es la única técnica de recogida de información con la que cuenta el etnógrafo. Lo lógico es que además de observables se hable con los informantes. El cómo se establecen esas conversaciones dará lugar a diferentes variantes de entrevistas.
Entonces, en este caso, teniendo en cuenta esta observación, las entrevistas pueden ser estructuradas, informales, en profundidad. Pero adicional, en este caso, además de nosotros o como investigadores, de mirar y preguntar y examinar, eh, estamos adentrándonos en una realizar. Entonces, es decir, que se analiza con detenimiento las características de determinados productos y culturales que se muestran especialmente cargados de significado. Entonces acá es involucrarnos con esta comunidad. Por ejemplo, me gusta esta imagen porque a veces un investigador cuando en los procesos tal vez de construcción, de tejidos, de elaboración, se escuchan unas realidades donde vamos viendo diferentes mm, propuestas o pensamientos o estilos de vida de una comunidad determinada. Entonces, ya para terminar, vamos a ver estas unidades de análisis. em, la unidad de análisis de este tipo de metodología o de los de em, tenemos tamaño de la muestra, reformulación, observación cualitativa, tenemos las entrevistas, el orden de las entrevistas, sesión en profundidad, grupos de enfoque, documentos, registros materiales y artefactos, biografías e historias de vida y la triangulación de métodos de recolección de los datos. En este caso, esta triangulación, siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos. Entonces tenemos una información donde es necesario a veces tener varios enfoques. Tenemos libros, tenemos estudios de casos, trabajo, inmersión en el campo, pero también una información que nos brindan los especialistas de estos temas. En la integración cualitativa poseemos una mayor riqueza y amplitud y profundidad de datos si provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y de una mayor variedad de formas de recolección. Entonces, como conclusión, también podemos decir que en el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, mientras que en la investigación cualitativa no es así, sino que la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo. Además, el análisis no es uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar. Sin embargo, diversos autores han propuesto un análisis genérico o básico común a diversas investigaciones cualitativas, sobre todo si el enfoque que han utilizado es cuantitativo. Les cuesta trabajo comenzar su tarea analítica y se preguntan por dónde empezar y qué secuencia establecer. Entonces, en este caso, en el análisis de los datos cualitativos, la acción esencial consiste en que se deben recibir datos no estructurados a los cuales se les debe proporcionar una estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia consisten en observaciones del investigador y narraciones de los participantes, visuales, auditivas, textos escritos, expresiones verbales y no verbales. Entonces, los propósitos centrales de estos análisis cualitativos son explorar los datos, imponerles una estructura, organizándolos en unidades y categorías, describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones, descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin
de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema, comprender en profundidad el contexto, cómo rodea los datos, reconstruir hechos e historias, vincular los resultados con el conocimiento disponible y generar una teoría fundamentada en los datos. El logro de tales propósitos es una labor paulatina. Asimismo, algunas características que definen la naturaleza del análisis cualitativo son: el análisis es un proceso ecléctico, es decir, que concilia diversas expectativas o perspectivas, y sistemático, mas no es rígido. Una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis la constituyen las impresiones, percepciones, sentimientos y la experiencia del investigador o de los investigados. La interpretación que se haga de los datos puede diferir de la que podrían realizar otros investigadores, lo cual no significa que una interpretación sea mejor que otra, sino que cada quien posee su propia perspectiva. Como cualquier tipo de análisis, el cualitativo es sumamente contextual y no es un análisis paso a paso, sino que consiste en estudiar cada dato en sí mismo y en relación con los demás. Es un camino con rumbo, pero no hay una línea recta, pues continuamente nos movemos, vamos y regresamos entre los primeros datos recolectados y los últimos. Los interpretamos y les encontramos un significado. Acá decíamos la investigación cualitativa va variando. Las interacciones entre la recolección y el análisis nos permiten mayor flexibilidad en la variación de datos y adaptabilidad cuando elaboramos nuestras conclusiones. Aquí debe insistirse en que el análisis de los datos no está predeterminado, sino que es prefigurado o coreografizado. Se comienza a efectuar según un plan general, pero su desarrollo sufre modificaciones de acuerdo con estos resultados. El investigador analiza cada dato, que por sí mismo tiene un valor, y deduce similitudes y diferencias con otros datos. Los segmentos de datos o unidades son organizados en un sistema de categorías. Los resultados del análisis son síntesis de orden superior que emergen en la forma de descripciones, expresiones, categorías, patrones, hipótesis y teoría. Existen diversos acercamientos al análisis cualitativo de acuerdo con el diseño o el marco referencial seleccionado. Entre estos acercamientos se encuentran varios como la etnografía, la teoría fundamentada, la fenomenología, el feminismo, análisis del discurso, análisis conversacional, análisis semióticos o proestructurales. Entonces, hasta aquí tenemos esta presentación. Espero por favor sus preguntas, tengan preguntas claras sobre sus proyectos específicos, en cómo es este análisis, la construcción. Entonces, un feliz día, un abrazo para todos y en otra oportunidad nos volvemos a ver.